Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Vamos a tener una serie de predicaciones y la serie se llama ¿Por qué nos cuesta congregarnos? ¿Por qué nos cuesta congregarnos? Esa será la serie. El tema de hoy será el diseño de Dios para la iglesia. ¿Por qué nos cuesta congregarnos? Hermanos, lo hago sin ningún deseo de señalar a nadie. Mi deseo es que podamos congregarnos regularmente. Mi deseo es que crezcamos. Ese es mi deseo, pero vamos a llevarlo a la luz de la palabra. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Hebreos 10, 24 al 25. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre de la gloria, Padre bueno, en este momento, Señor, ante su presencia estamos, Señor. Padre de la gloria, gracias le doy por el privilegio que me da de poder pararme enfrente de mis hermanos, Señor, un pueblo que ha sido lavado y redimido en la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. Padre Santo, yo le pido que sea usted glorificándose. Padre Santo, que sea usted usando mi vida, Padre. Úsame, Padre de la gloria. Espíritu Santo, yo le pido que sea usted tomando el control tanto de mi vida, Padre Santo, como la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre Santo, oro, Padre de la gloria, de igual manera, para que sea usted ministrando, Señor, la vida, Padre Santo, de los que nos van a estar mirando, mi Dios. Tal vez, Padre de la gloria, ahorita, tal vez más tarde. Padre Santo, que sea usted glorificándose, Padre. Que sea usted tomando, Señor, el control, Padre de la gloria, de esta predicación, Señor. Y que sea usted ministrando en la vida, los corazones, Señor, de cada uno, mi Dios. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como le digo, la serie que vamos a llevar es ¿por qué nos cuesta congregarnos? Y el tema de hoy es el diseño de Dios para la iglesia. El propósito, hermanos, de esta serie es para identificar las causas principales las cuales nos impiden congregarnos regularmente, y para descubrir como iglesia el valor bíblico de reunirnos como cuerpo de Cristo Jesús. Vivimos en una época donde muchas personas, estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los que no son cristianos. Los que no son cristianos se entienden, no conocen al Señor. Tenemos que ganárnoslos para Cristo Jesús, y después de que los ganemos para Cristo Jesús, entonces tenemos que enseñarles de que ellos se tienen que congregar regularmente, porque no se le puede decir a alguien que no conoce del Señor que se congregue, porque no conoce. Pero ya cuando una persona ha entendido que necesita a un Salvador, y ese Salvador solamente es Jesús, cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene y mora en el corazón de esa persona se dice que ha nacido de nuevo. Y como nacido de nuevo,
ahora se tiene que reformatear. Antes no iba a la iglesia, ahora va a la iglesia. Antes no leía la palabra, ahora lee la palabra. Antes no traía una Biblia, ahora trae Biblia. Antes no predicaba la palabra, ahora predica la palabra. Y así se va reformateando hasta que después se vuelve una costumbre hermosa poder congregarse. Los que son cristianos. Los que no son cristianos tenemos que seguirlos invitando, seguirles predicando. Ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esas personas necesitan que les sigamos hablando acerca de Cristo Jesús. Porque si esas personas se mueren sin conocer a Cristo Jesús, lo que les espera, hermano, no es un lugar bueno. Es un lugar de tormento, es un lugar donde ninguna persona le gustaría estar en ese lugar. Nosotros podemos mirar que el Señor Jesús narró lo que era el rico y Lázaro. El rico no quería estar en ese lugar de tormento, él quería salir, ir a predicar a sus hermanos, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Pero hoy esta serie de enseñanza más que nada es para la iglesia, todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces vivimos en una época donde muchas personas dicen: no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, porque Dios está en todas partes. Es lo que dicen. Hermano, y después de lo del COVID, eso está pasando en las iglesias. Y dicen otros por ahí: yo puedo adorar a Dios en mi casa, Él como quiera me escucha. Y otros dicen: estoy demasiado ocupado como para ir a todos los servicios. Estoy hablando de los cristianos. Y se dicen que son cristianos y que van para el cielo. Hermanos, hay cristianos que si no trabajan, faltan a los servicios. Hay cristianos que si tienen mucho trabajo, faltan a los servicios. Hay cristianos, hermanos, si les duele la cabeza, faltan a los servicios. Hay cristianos, si está lloviendo, faltan a los servicios. Hay cristianos, si está cayendo poquita nieve, faltan a los servicios. Hay cristianos que se ausentan por días y el pastor no lo sabe porque ellos no avisan. Y vamos a ir entrando. Y cuando regresan como si nada hubiese pasado. Hay cristianos, hermanos, que piensan que le hacen un favor al pastor en congregarse. Y mi deseo, hermano, es que usted venga a todos los servicios. Ese es mi deseo. Mi deseo es que nos gocemos juntos en cada servicio que se hacen en este lugar. Mi deseo, hermano, es que crezcamos juntos. Mi deseo es que el Señor lo use y cumpla su propósito por el cual el Señor lo quiere, el ministerio que el Señor le quiera dar. Eso es mi deseo. Pero déjenme decirle que aunque uno de nosotros, y se escucha pesado, hermano, pero aunque uno de nosotros falte al servicio, los servicios se seguirán celebrando puntualmente en este lugar. Aunque usted falte, siempre habrá un remanente fiel, dispuesto a alabar y glorificar el nombre del Señor. Aunque usted falte, siempre habrá ese remanente que está dispuesto a seguir alabando y glorificando el Señor y congregándose regularmente.
El congregarse, hermano, déjenme decirle que es el diseño de Dios. Y uno pudiera decir, pero es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y es verdad, hermano, es su vida. Y es verdad que usted tiene libre albedrío si usted lo quiere hacer, de congregarse o no congregarse, de venir un servicio o no venir un servicio. Pero ese no es el diseño de Dios. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo derramó su última gota en la cruz del Calvario para poder redimir a un pueblo, para poder levantar a una iglesia. Y el diseño del Señor no es que vengamos un día a la iglesia y faltemos otro día. El deseo del Señor no es que vengamos solamente una semana y nos ausentemos un mes. Ese no es el deseo del Señor. Ese no es el diseño del Señor. Y si nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces estamos diciendo que ya no nos mandamos nosotros solos, sino que hay alguien que nos manda, y ese es el Señor. La iglesia, hermano, no fue invento de un hombre. La iglesia no fue un invento de los apóstoles. La iglesia no fue un invento de algún líder religioso. La iglesia fue un plan y una idea, la idea de Dios. Vayamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Vamos a mirar que esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Y vamos a mirar quién es el que la dice. Porque este diseño no es de hombre, sino que este diseño es de Dios mismo. Mateo 16, 18 nos dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí podemos mirar que el Señor dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo está diciendo que la iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de un concilio, la iglesia fue edificada por Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo, el dueño es Jesucristo, el que manda es Jesucristo. Y si usted lo ha tomado como Señor y Salvador, usted dice: ya no me mando solo, sino que hay alguien que me manda. Hay alguien que es mi cabeza y es Cristo Jesús, porque la iglesia es de Cristo, porque Jesucristo derramó su sangre carmesí para que hubiera una iglesia, que esa iglesia es la que se está purificando, es la iglesia que se está limpiando, debe ser la iglesia que está esperando a que se lleguen las bodas del Cordero para que podamos ir a celebrar la gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y si nosotros le hacemos caso al Señor, el Señor dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Si la iglesia es obediente, si la iglesia está perseverando, si la iglesia está creciendo, si la iglesia está unida, entonces el Señor Jesucristo dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va hacia adelante, pero si estamos constantemente creciendo, perseverando, caminando. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra iglesia, hermano, viene del griego iglesia, que significa asamblea, reunión de personas. Es lo que significa iglesia: asamblea, reunión de personas.
En otras palabras, hermanos, la iglesia es el grupo de personas que creen en Jesús y que se reúnen para seguirlo y para adorarlo. Esa es la iglesia. Usted y yo, ese grupo de personas que nos reunimos, ¿verdad?, cada servicio para poder seguir al Señor y para poder adorarle. Entonces Cristo Jesús fue el que estableció la iglesia. No fue un hombre, fue Cristo Jesús. Cristo Jesús estableció la iglesia con el propósito de que nos reunamos. Cristo Jesús estableció la iglesia con el propósito de que nos congreguemos. Hermano, en todo que congregarse regularmente significa desobedecer al diseño de Dios. Escúcheme otra vez. El no congregarnos regularmente significa desobedecer al diseño de Dios. O el obedecer a medias también es desobediencia. El obedecer a medias. ¿Usted se acuerda de Saúl? Cuando el Señor le dijo a través del profeta: vayan y maten a los de tal pueblo. No van a dejar ganado, no van a dejar mujeres, no van a dejar hombres, no van a dejar niños. Todo tiene que ser erradicado. Este hombre sí se fue. Este hombre fue a la guerra. Este hombre, el Señor le dio la victoria. Y no me voy a meter mucho porque traigo otra serie para eso. Y lo que pasó de que este hombre lo que hizo es que le perdonó la vida al rey, y al ganado más gordo se lo llevó también. Y cuando escuchó el profeta, escuchó cómo bramaban los animales, cómo gritaban. Y el profeta le dice: ¿qué has hecho? Y él empieza a excusarse y decir: mira, eso lo trajimos para hacer sacrificio a tu Dios. Él obedeció, sí obedeció. Y obedeció solamente a media, pero el obedecer a media, eso es rebeldía. Y a raíz de eso, mis amados hermanos, su reino no prevaleció. A raíz de eso, su reino no siguió, sino que el Señor levantó a otro hombre como rey. Porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Obediente al pastor, hermanos, obediente al Señor. El que establece la regla no es el pastor. El pastor solamente es alguien que quiere agradarle al Señor. Es alguien que quiere servirle al Señor. Es alguien que el Señor usa para que su pueblo sea guiado. Solamente es para eso. Pero el que hizo la regla, el que dice cómo tenemos que comportarnos, el que dice que si tenemos que congregarnos, es el Señor. Y nosotros solamente seguimos lo que es la palabra del Señor. Pero de cada uno de ustedes deciden querer hacer las cosas que el Señor dice o no hacer las cosas que el Señor dice. Usted también tiene su Biblia. Usted también puede leer. El Espíritu Santo también lo puede ministrar. Así como estábamos leyendo en Deuteronomio, que hablaba nuestro hermano Gonzalo, ¿verdad? De que el Espíritu Santo, que él deseaba que el Espíritu Santo nos ministrara para que podamos entender.
de qué se está hablando y que para podamos aplicarlo en nuestra vida. De igual manera, mis amados hermanos, si usted se va a Hebreos 10:25, lo que hemos leído, usted haga caso a lo que dice la palabra, a lo que dice el Señor, porque esta no es mi palabra. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y si usted hace caso a la palabra, usted le está haciendo caso al Señor. Y si usted lo hace solamente a media, eso se llama desobediencia. No lo digo yo, es la palabra. No lo busque, pero en 1 Corintios 12:27 dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y como cuerpo estamos supuestos a estar unidos, congregarnos y crecer juntos. Ese es el diseño de Dios. Segundo punto, ¿cuál es el propósito de congregarnos? El congregarnos, hermano, tiene propósito. Y el centro de nuestra reunión es Dios. Ese es el centro. Nos reunimos a cada servicio para adorar a nuestro Dios. Eso es el propósito. Nos reunimos para exaltar su nombre. Nos reunimos para darle pleitesía al que se la merece. Nos reunimos para darle homenaje al único Dios verdadero. Hermanos, la iglesia es el lugar de nuestra formación. En la iglesia somos exhortados los unos a los otros. Nos podemos animar los unos a los otros. Cuando usted mira a alguien decaído, usted lo puede animar, decirle que sí se puede en el nombre de Jesús. Probablemente usted está arriba y usted puede mirar y usted puede animar a los hermanos. Pero llegará el día también que nos puede pasar como Elías, que podamos estar desanimados. Pero cuando venimos a la iglesia, algunos de los hermanos va a notar y nos va a animar para que nosotros podamos seguir adelante. De eso se trata. En la iglesia somos confrontados por la palabra de Dios. Es a través de la iglesia que el Señor nos confronta. Que hay palabra dura, muchas veces sí la hay, pero es para que nosotros podamos agarrar carácter, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos ser fortalecidos a través de la palabra. En la iglesia el cansado encuentra descanso en Cristo Jesús. En la iglesia el que viene confundido, que muchas veces viene de otros lugares, viene de otras religiones, en la iglesia, mis amados hermanos, es ahí donde las personas pueden ser corregidas. La iglesia es ahí donde las personas pueden, si viene confundida, es en la iglesia donde el Señor las ministra. Es en la iglesia donde el Señor la corrige. Es en la iglesia donde el Señor puede hacer entender que solamente es a través, un ejemplo de Cristo Jesús, podemos tener vida eterna. Es en la iglesia. El que viene confundido, hermano, en la iglesia encuentra esa corrección. El que viene débil espiritualmente es en la iglesia donde encuentra fortaleza. Es en la iglesia. Eso es el propósito. En la iglesia es el lugar donde el Señor forma a cada guerrero. Es en la iglesia donde el Señor forma a cada cristiano.
La persona no puede ser formada aisladamente, no se puede. Tiene que ser en la iglesia. Hermano, algo que yo digo nosotros no pudiéramos hacer. Yo he leído lo que es Hechos 2, Hechos 3, hermano, y yo miro la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Y yo miro que la iglesia estaba bien unida. La iglesia perseveraba. La iglesia crecía en todas las áreas, pero era porque siempre estaban juntos. Porque es la iglesia donde el Señor forma a los cristianos. Fuera de la iglesia, hermano, no se puede. El Señor nos compara a nosotros como ovejas. Al enemigo lo compara como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hermano, si usted mira los leones son astutos. A mí me gusta mirar algunas lo que son historias de la vida de lo que es la sierra, de lo que son las selvas, y los leones son bien astutos. He mirado que los leones han matado presas fuertes, que han matado presas grandes. ¿Y saben lo que hacen, mis amados hermanos? Es que empiezan a mirar, a observar el rebaño. Le voy a hablar de los búfalos. Empiezan a mirar, a observar el rebaño, y poco a poco empiezan a aislar a uno de esos animales, y poco a poco lo van aislando, y llega el momento que ya el búfalo está lejos de la manada, y este león viene y empieza a atacarlo, y lo más seguro es que se lo va a comer. Lo más seguro es que lo va a matar. Y no importa que el búfalo tenga mucha fuerza, no importa que el búfalo pueda doblarle en tamaño, en peso, en fuerza, no importa, se lo va a comer. Y el Señor a nosotros no nos compara como búfalo en lo que es en Juan 10, sino que nos compara como una oveja. Y como oveja, mis amados hermanos, también muchas veces el león, muchas veces anda mirando la presa que está fuera. Y el león anda como, el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar a todos aquellos que están aislados. Por eso el Señor quiere que nos mantengamos unidos. Somos un solo cuerpo. Tenemos que seguir perseverando juntos. Es en la iglesia, hermano, donde nuestra fe crece. Es en la iglesia. Nadie crece, como le digo, espiritualmente aislado. El propósito de Dios es que usted y yo crezcamos juntos en la iglesia. Hermanos, el Señor le ha placido que usted se reúna en este lugar. El Señor le ha placido que nos congreguemos juntos en este lugar. Y el propósito del Señor es que nosotros crezcamos juntos. Que crezcamos en el conocimiento de la palabra, que estemos unidos, para que cuando vengan las personas que el Señor vaya a enviar, que nosotros podamos enseñarle lo que es
lo que es el cristianismo, que podamos enseñarle cómo tenemos que comportarnos en lo que es el vivir del cristiano, que podamos enseñarle lo que es carácter. Número 3, hermano, Dios usa la iglesia para cuidar a sus hijos. Dios cuida a sus hijos dándole una familia espiritual. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios cuida y usa la iglesia para cuidar a sus hijos. El Señor nos ha dado una familia. Hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo. Y la palabra dice que ya no somos extranjeros. La palabra dice que ya no somos advenedizo. ¿Usted sabe lo que quiere decir advenedizo? Nosotros conocemos el extranjero y nosotros decimos que ya no somos extranjeros, pero la palabra advenedizo significa de que una persona que no era de la familia, una persona que no tenía parte ni suerte en la familia. Antes nosotros no éramos familia, pero ahora nosotros en Cristo Jesús, ahora nosotros no somos extranjeros. Nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Y como familia, mis amados hermanos, tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. El Señor entonces ha puesto a la iglesia para que cuide de sus hijos. Somos familia, no llevamos el mismo apellido, no llevamos la misma sangre, pero sí hemos sido lavados y redimidos en la misma sangre de Cristo Jesús, por lo cual ahora tenemos un vínculo, somos familia. Y como familia, hermanos, nos tenemos que amar y tenemos que seguir perseverando juntos. Dios cuida a sus hijos mediante la enseñanza constante. Es aquí donde nosotros recibimos enseñanza de la palabra. Es el Señor, hermano, que pone a las personas para que nos ministren a través de la palabra. Y yo sé que el Señor va a seguir mandando más personas, va a seguir mandando maestros aquí para que nosotros podamos ser ministrados a través de la palabra. Es el Señor es el que ha puesto la iglesia para que nosotros nos enseñen la palabra cada día. Dios cuida de sus hijos mediante el apoyo mutuo en las pruebas. Hermano, cuando nosotros estamos sufriendo algunas pruebas, llámele aflicción en su carne, es aquí donde nosotros somos animados por los hermanos. Es aquí donde nosotros podemos muchas veces testificar de lo que nos está pasando. Probablemente los hermanos no puedan estar en nuestra casa, pero sí pueden orar por nosotros. Y es los hermanos, ¿verdad? Porque nosotros nos amamos. Y si nos pasa algo, ustedes van a orar por mí. Pero si les pasa algo, yo voy a orar por ustedes. ¿Por qué? Porque somos una familia y hay un apoyo mutuo entre nosotros.
Dios cuida a sus hijos para mantenerse firme y perseverar. Entonces Dios usa a la iglesia para cuidar de sus hijos, para que nosotros podamos seguir perseverando. Y caemos, hermanos, al texto bíblico que hemos leído al principio, que es Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar. Entonces Dios cuida a sus hijos para mantenerse firmes. Hermanos, en los tiempos que se escribió Hebreo, era lo mismo que está pasando el día de hoy. Había persecución, había hermanos que ya no se estaban congregando, habían hermanos que se congregaban muy rara la vez, habían hermanos que ya habían desmayado, habían hermanos que ya no querían seguir. Hermano, no es nada nuevo, pero el que escribió la carta a los hebreos le dice que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y cuando vean más que ese día se acerca, el Señor nos manda a que nosotros nos congreguemos regularmente. En los tiempos de Hebreo, si nosotros podemos mirar, dice, bueno, falta mucho para que Cristo venga. Y han pasado muchos años, hermanos. Y se cree que en el reloj de Dios estamos viviendo los últimos segundos. Se cree que el tiempo de la gracia ya está por terminar. Y hay muchos hermanos que no se quieren congregar. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño del Señor es que el cristiano se congregue regularmente. Ese es el diseño del Señor. Y más cuando vemos que los días se acercan, más cuando vemos que la venida del Señor está muy a las puertas, necesitamos congregarnos. Qué bonito sería que si Cristo viniera, nos encontrara reunidos, alabando y glorificando su nombre. La iglesia, hermano, es el instrumento que Dios usa para cuidar de sus hijos. La iglesia es el instrumento que Dios usa para formar a cada uno de nosotros. La iglesia es el instrumento que el Señor usa para mantenernos firmes a sus hijos en la fe. Es la iglesia. Hermanos, Dios nos ha puesto para que caminemos juntos como un solo cuerpo bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a usted le anima, le exhorta a que usted persevere regularmente, uno no lo hace solamente para molestar para molestarle a usted. El deseo es que usted se congregue para que usted pueda crecer saludablemente. El deseo es que usted se congregue para que el Señor lo use donde el Señor lo quiere usar, para que el Señor cumpla su propósito por el cual el Señor lo ha llamado. El congregarse, mis amados hermanos, regularmente siempre va a traer un compromiso, claro que sí. Si usted está bien con el Señor, si usted, un ejemplo, ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, si usted es un joven y ya se bautizó y regularmente está viniendo a la iglesia, déjeme decirle que el Señor
cumplirá su propósito en la vida de usted. El Señor lo usará, el Señor lo levantará en donde quiera donde el Señor quiera. Si usted es un matrimonio, ¿verdad? Y que regularmente usted ya es convertido, y usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted ya es bautizado y que regularmente se está congregando, déjeme decirle que el Señor le va a traer asignación. El Señor le va a dar privilegio para que usted trabaje en su obra. Es así como trabaja el Señor. Es así como el Señor levanta a los jóvenes. Es así como el Señor levanta a las damas. Es así como el Señor levanta a los caballeros. Es así como el Señor levanta a los matrimonios trabajando juntos. Pero se tiene que congregar, porque si no se congrega, hermano, difícilmente uno va a ser usado por el Señor. ¿Se imagina, mis amados hermanos, si uno como pastor viniera solamente a la iglesia cuando uno quiere? Oh no, el pastor no puede faltar. El pastor tiene que estar en todos los servicios. El pastor tiene que abrir la puerta y el pastor tiene que esperar para que se vayan todos los hermanos y cierre la puerta, porque es el pastor. Uy, ¿será que solamente el pastor es el siervo del Señor? ¿Será que solamente el pastor el Señor quiere usar? No, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que perseverar juntos, porque el Señor lo quiere usar. Porque así como está usted, estuve yo. Así como está usted, estuve un día en una banca. Así como está usted, yo estuve un día sentado. Pero sabe de que algo, y como digo muchas veces, no es jactancia, pero mi deseo es que usted pueda entender que se necesita perseverar. Cuando yo estaba ahí, yo no quería solamente estar en ese lugar. Yo decía, yo tengo que hacer algo más, yo tengo que buscar qué hacer, porque no, el Señor no nos ha llamado solamente para estar sentado. El Señor nos ha llamado para un propósito, y el Señor quiere cumplir su propósito, pero nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que congregarnos todos los días que haya servicio, y si nosotros nos congregamos, el Señor se encargará de movernos, el Señor se encargará de promovernos, el Señor se encargará de levantarnos, el Señor se encargará de que usted, el Señor le dé el ministerio que sea. Pero es cuando uno tiene compromiso con el Señor. Si usted viene de vez en cuando, hermano, no le van a dar privilegios. Van a pasar años y no va a haber privilegios. Los privilegios vienen de parte del Señor. Pero el Señor tiene que usar a los que están enfrente. Hermanos, como pastor no nos las sabemos todas. Pero hay alguien que nos respalda, y es el Señor. Si usted lee Efesios 4:11, usted va a mirar que los ministerios no lo da el hombre, lo da Dios. Por lo cual el que respalda los ministerios es Dios. Y el que le dice a quién poner y a quién no poner, el Señor al pastor es Dios. Nos cuesta, hermano, nos cuesta perseverar. Y como le digo, esto no es nuevo. Siempre ha sido así.
En los tiempos de hebreo, hermano, estaba más difícil que ahorita. Ahí sí realmente había persecución. El que se decía que era cristiano es porque realmente lo era. Muchos tenían miedo. El ser cristiano en eso entonces usted no sabía, porque usted se hacía enemigo del emperador, y el emperador le podía quitar todo y dejarlo sin nada. Y para muchos cristianos ese era el miedo. Yo pregunto, ¿cuál es el miedo de usted que no se quiere congregar? ¿Cuál es la excusa que nosotros podemos ponerle al Señor y que el Señor diga tiene una excusa válida y yo la respaldo? Está bien, no te congregues porque tienes una buena excusa. Pero saben, la Biblia dice que cualquier hombre que sea, somos inexcusables. Oh, no me congrego porque tengo mucho trabajo. ¿Y será que los demás hermanos no trabajan? Oh, no me congrego porque tengo que salir con la familia. Hermano, no hay excusa. En el camino del Señor no hay excusa. Y uno se puede ir, ¿verdad?, de una iglesia y buscar otra iglesia. Para los que nos miran por Facebook. Pero déjenme decirle que aunque se vaya a otra iglesia, siempre va a ser demandado lo mismo. Si es una iglesia verdadera, si es una iglesia que se predica la sana doctrina, le van a decir que siga perseverando constantemente. Le van a decir que siga yendo a todos los servicios, porque eso es la realidad. Donde se predica la sana doctrina, siempre lo van a animar a que uno persevere todos los días que hay servicio, porque eso es así. Porque donde se predica la sana doctrina, siempre se va a abrir la Biblia. Siempre se va a abrir la Biblia, Hebreos 10:25, donde se predica la sana doctrina y va a decir: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Eso no es un cuento de solamente un pastor. Ese es la palabra de Dios. Y muchas veces no nos gusta. No, cuando yo, hermano, mis amados hermanos, empecé en el evangelio, créeme que no me gustaba. Cuando era momento de ir a la iglesia y yo tenía que trabajar, déjenme decirle que yo me iba a trabajar. Y el Señor un día tuvo que tratar fuertemente conmigo. ¿Es el trabajo o es la iglesia? ¿Es el trabajo o soy yo? Pero déjenme decirle que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Déjenme decirle que si usted ama más la riqueza, no es digno del Señor. El Señor tiene que ser primero. Pero el Señor me hizo entender que Él tenía que ser el primer lugar. Y cuando yo pude entender en mi mente, en mi corazón, que el Señor era el primero, yo le dije a mi empleador: ¿sabe qué? Le digo: muchas gracias por el tiempo que usted me ha dado trabajo, gracias por estos años que usted me ha dado trabajo, pero ya no voy a trabajar. Le voy a dar 2 semanas para que encuentre a alguien que trabaje por mí, pero yo ya no lo voy a hacer. Me dice: ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a ir para México? ¿Vas de vacaciones? No te preocupes, yo voy a mantener tu trabajo. Cuando regreses, tu trabajo estará aquí. Yo le digo: no voy a regresar.
porque yo había entendido que el primero es el Señor, que era necesario estar en los servicios, porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar, los hermanos, juntos en armonía, porque no tenemos que dejarnos de congregar. Le digo muchas gracias, pero ya no regreso. Y ese día, mis amados hermanos, fue el día más feliz, porque yo pude congregarme todos los días que había servicio. Si había 2 días de servicio, ahí estábamos nosotros. Si había 3 días de servicio, ahí estábamos nosotros. Si había 5 días de servicio, ahí estábamos nosotros, porque había entendido que era necesario obedecerle al Señor antes que a las riquezas. Se necesita, hermano. No es solo usted, yo también. No es solo usted. Yo pasé un proceso. Vendí de golpes, como decía Pablo, contra el aguijón. Pero se necesita entender de que nosotros tenemos que congregarnos si hemos recibido a Jesús como Señor. Si no es Jesús nuestro Señor, difícilmente vamos a hacerle caso. Ya miramos que la iglesia fue constituida por nuestro Señor Jesucristo. Y si la iglesia obedece al mandato de Dios, entonces las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Hermanos, han pasado muchos años desde que el Señor trató conmigo, muchos años. Y no les digo que todos los días fueron de color de rosa. Había momentos difíciles, que estaba como el pueblo de Israel mirando en Egipto, principalmente cuando no había para pagar la luz, y una vez nos la cortaron. Cuando no podíamos pagar el teléfono, cuando nos quitaron los carros porque no había para pagar las placas. Y yo decía, voy a regresar a trabajar. Pero seguíamos perseverando. Muchas veces, mis amados hermanos, solamente teníamos para ir gasolina, para ir a la iglesia, porque era 1 hora de camino. Y en fe decía, vamos a regresar. Pero seguíamos adelante. En una forma milagrosa, el Señor nos proveía comida. Nunca nos fuimos a dormir con el estómago vacío. Canalizado por los hermanos, y en algunas ocasiones no era de los hermanos, de alguien más. Y yo decía, no voy a regresar. Ciertamente me falta el dinero, ciertamente no podemos suplir las necesidades, pero vamos a seguir confiando en el Señor. Hermano, en ese entonces no era fácil poder testificar ahorita, eso es más fácil, pero estar en ese momento en los zapatos, que ir 1 hora de camino, y si había tráfico, el carro se calentaba y teníamos que salir. Pero al final de cuentas llegábamos. En ocasiones, mis amados hermanos, decíamos, ya no tenemos para regresar, y había un hermano y decía, tenga la bendición. Y uno podía regresar. En una ocasión teníamos solamente para
para poder llegar a la iglesia y nos habla un hermano, van a ir a la iglesia, sí queremos ir, pero no hay gasolina. No se preocupe, ahí le ponemos, pero vamos a la iglesia. Y íbamos contentos, gozosos. En otra ocasión llegó otro de los hermanos y llenó el tanque de gasolina del carro. Y ahí nosotros mirábamos la mano del Señor. Y le puedo testificar, hermano, y como le digo, no es, como decía Pablo, no soy yo, es la gracia, es su gracia, es el Señor. Que han pasado muchos años. Y yo le puedo decir, y no es, como le digo, para uno crecerse, pero un domingo no hemos faltado. Han pasado 18 años, hermano. Y si acaso hemos faltado por los 18 años, serán como unos 2 domingos. Por cuestiones de enfermedad. Pero yo faltar a la iglesia por el trabajo, no, mis amados hermanos. Porque el que provee del trabajo es el Señor. Por eso David decía que el joven había sido y había envejecido y no había visto justo desamparado ni su simiente que mendigara pan. Necesitamos, mis amados hermanos, congregarnos, ser hombres y mujeres de carácter, que en la carne muchas veces nos va a costar, nos cuesta. Yo tengo las mismas debilidades que usted. Yo también tengo cosas que pagar cada mes. Sí o sí las tengo que pagar, sí o sí las tengo que cubrir. Yo también muchas veces me enfermo y muchas veces vengo a predicar en contra de mi voluntad. Muchas veces vengo a predicar aunque esté enfermo. Y si yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. El congregarse, hermano, es un diseño del Señor. Como seres humanos nos cuesta. Como cristianos, hermanos, tenemos que reformatearnos. Antes de conocer a Cristo, hermano, yo trabajaba 7 días de la semana. Y si hubiese habido otro día, lo hubiese trabajado. Pero en Cristo ahora tenemos que ser diferentes. Yo sé que usted ama al Señor, pero tenemos que obedecerle también. Y en esto nos vamos a conocer, hermano, que si le amamos, le tenemos que obedecer. El diseño de la iglesia, hermano, no es invento mío y del hombre. El diseño de la iglesia es el diseño de Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos formados y quiere que seamos formados a la estatura del varón perfecto. A la estatura nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese cómo es Jesús según la palabra. Pues déjeme decirle que
el Señor quiere que lleguemos a esa estatura. Hermanos, a mí me falta mucho, a usted también. Pero empecemos, hermanos, con congregarnos regularmente. Sí se puede. Si usted quiere, hermano, usted puede. Si usted no quiere, simplemente no lo hace. Pero de que está el mandato de que nos reunamos, eso es mandato del Señor. Si usted lo hace a media, eso se llama rebeldía. ¿Lo digo yo? No. Lo dice el Señor. Más adelante, como les digo, vamos a traer una serie acerca de el obedecer a medias es rebeldía. Pero por ahorita vamos a seguir, mis amados hermanos, mirando la serie acerca de por qué nos cuesta congregarnos. Hermanos, Dios nos ha puesto para que caminemos juntos, no bajo mi señorío, bajo el señorío de Cristo Jesús. Yo me someto a su señorío. Póngase sobre sus pies. Yo sé que